Soy Darío Danti, de la revista Mongolia, y cuando me llamaron para poder hablar y presentar a Dos Fotos me encantó porque Dos Fotos es colaborador de Mongolia y no lo conozco. Nos conocimos hoy en el tren, de verdad, ¿eh? De hecho, nos escribíamos por privado de Instagram y yo lo conocí porque hace como un tiempo me escribieron las amigas de Carne Cruda, que somos muy amigos de hace años, y me escribió Paz de Carne Cruda diciéndome, oye, que somos súper fan de Dos Fotos, no sé si lo conoces, pero pegaría mucho en Mongolia, y yo que tengo redes, pero soy fóbico, entro, subo algo y me voy rápido y no contesto, no veo nada porque me da como ansiedad. Entonces digo, no, no tengo ni idea. Y entonces le empiezo a seguir y claro, flipo. Y entonces justo él me escribe, entonces yo le escribo, tal, no sé qué, y le empezamos a publicar. Y nunca nos hemos conocido. O sea, nunca nos hemos conocido hasta hoy en el tren. Esto es real, ¿eh? Y entonces, claro, cuando me dijeron aquí lo de la mistura, que le pensara un título a la charla, se me ocurrió un título que suena muy pedante porque es en inglés, pero en realidad no era por eso, era porque por una cosa muy pop, que era la película de Frankenstein. Entonces, el título de la charla es It's Alive, It's Alive. No, It's Alive, que suena pedante. Es It's Alive, It's Alive. Que es lo que grita el doctor Frankenstein cuando le da la corriente, cae el rayo, le da la corriente al monstruo, el monstruo revive. Y se me había ocurrido eso porque como tiene que ver lo que hace Dos Fotos con el reciclaje, con agarrar fotos que ya conocemos pero darle una nueva vida, me parecía que tenía mucho que ver con eso del monstruo, de que le da una nueva vida a algo que parecía que ya no tenía vida, como puede ser una foto de Kiko Rivera, digamos de Paquirrín, es decir, la foto de Paquirrín pues a la basura, pues él la revive y hace otra cosa. Y entonces, pero como soy argentino y sé que esperan que sea un poco pedante, me he preparado un par de cosas así como muy pedantorras para quedar súper guay, porque sé que mi madre, aunque tiene 80 años, se fija luego en internet y me busca, y como yo no tengo estudios universitarios, tengo que demostrar siempre que soy muy intelectual para que mi madre vea que no perdí el tiempo drogándome, ¿no? Sino que me he dedicado a leer en mi casa. Y entonces, claro, se me ocurrieron varias cosas que tienen que ver con la comedia y que se las cuento solo para abrirles un poco el apetito, pero no va a ser de esto de lo que hablemos. Eh, y es que había un cuento de Borges que se llamaba El Quijote de Pierre Menard, que a mí me flipa ese cuento, que es de un tío que se llamaba Pierre Menard, que no tenía, no, era un tío ahí huraño, que no salía de su casa, no, nada, no leía nada, que un día se le ocurre una historia buenísima, le escribe y es el Quijote. Pero no había leído a Cervantes, no conocía el Quijote, y el tipo escribe el Quijote exactamente igual que Cervantes, línea por línea, frase por frase, punto por punto, y toda la crítica flipa y alucina, bueno, en general no la crítica, el propio Borges lo va contando como una obra maravillosa, porque por más que no se diferencia en nada al Quijote de Cervantes, como lo escribió Pierre Menard 500 años después y el contexto era otro, no es el mismo Quijote aunque sea exactamente igual. Y eso me recordaba mucho a lo que hace Dos Fotos, porque te pone dos fotos que tú ya conoces, pero al ponerlas confrontadas, eh, no es la misma foto que tuviste, porque se crea como una especie de sentido entre las dos fotos, como si fuera ahí, como que hubiera una electricidad invisible en el medio que te produce, te estimula cerebralmente algo de la dopamina o algo que te estalla en la cabeza, te chuta al cerebro ahí unas sustancias y te hace reír simplemente con la confrontación de dos imágenes que ya tenías. Curiosamente, sigo con la pedantería, Gilles Deleuze, el filósofo francés, había escrito después de Borges, porque a veces la literatura llega antes que la filosofía, un libro muy interesante que se llama, si no me equivoco, Novedad y Repetición, que lo que hablaba es que, una cosa así como muy francesa, ¿no? Muy Gilles Deleuze, de que aunque las cosas se repitieran igual, como cambia el contexto, nunca es igual, porque como cambió el contexto, aunque se repita igual, no deja de ser una novedad, que es un poco lo que había escrito Borges anteriormente, sin querer ser filósofo, sino contando un cuento, ¿no? Y eso me hizo acordar que otra filósofa que me gusta mucho, que lamentablemente está muy poco traducida al español, yo he conseguido libros comprándomelos en México, así, que se llama Alenka Supansik, tiene un libro muy interesante que se llama Sobre la comedia, que te habla justamente de esto, del cuento de Borges y de Gilles Deleuze, porque te cuenta que hay un recurso, el de la repetición, que siempre se usa en la comedia. Vieron lo del chiste por repetición, la repetición, y que al final la repetición siempre te crea, cuando te repiten el mismo chiste en una película 4 veces, siempre te parece más gracioso a la tercera vez que te lo hacen, por la simple repetición. Y todo esto me parece que se conjuga en la obra de Dos Fotos, pero de una manera nada pedante como soy yo, nada elitista como soy yo, sino de una manera popular, simple pero muy compleja a la vez. Entonces me parece maravilloso poder hablar con él. Insisto, nos hemos conocido en el tren,
Así que, y también me parece fascinante porque tanto Dos Fotos como otros humoristas gráficos que han surgido en Internet son anónimos y mantienen el anonimato. Y a mí me parece fascinante porque yo vengo de una generación en que tú querías firmar todo y hacerte famoso y ser como Kino, como Ibáñez. Y que de pronto haya una nueva generación que da sus chistes en Internet gratis y que encima no quiere ser conocida, pero que el apocalipsis, o sea, ¿dónde se está yendo el mundo? A la puta mierda. ¿Dónde quedó el hedonismo? ¿Dónde quedó la egolatría? ¿Qué es esta mierda? Bueno, pues yo con muchísima admiración les presento con todos nosotros al gran artista, gran humorista gráfico. Dos Fotos, por favor. Señor Dos Fotos, por favor. Muchas gracias a todos por venir. Me he traído las preguntas en el móvil, ¿eh? No es que estoy mirando Instagram. Vamos ahí, vamos a empezar a preguntarle, porque claro, a mí me parece alucinante. Lo que más me flipa es que en general, por ejemplo, los que somos humoristas gráficos... Uy, que se quedan puestas. Ya está, toma por saco. Lo que más me flipa de en general, claro, los que somos humoristas gráficos de toda la vida, hemos aprendido a copiar a Kino, a copiar a Ibáñez, a copiar a Vázquez, a copiar a gente así, y entonces más o menos vas aprendiendo cómo se hace un chiste, cómo se hace una tira, cómo se hacen los globitos, esto, lo otro. Pero realmente a mí lo de Dos Fotos me parece tan especial y tan propio que no veo un referente anterior que uno puede decir, ah, bueno, pues es que viene de esto, ¿no? Entonces, me parece, vamos a empezar a desgranar, se ríen de tu obra, ¿eh? No de... Porque digo, se están riendo de nosotros, fotos que falta respeto a la gente, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La primera es, eso, primero, ¿cómo se te ocurrió, cuándo fue la primera vez y cómo se te ocurrió decir, voy a confrontar Dos Fotos a ver qué pasa? La primera vez que recuerdo como que un poco todo encajaba, que lo hemos comentado en el tren, era en una escena del juez Falcone, un juez que murió en Italia asesinado por la mafia. ¿Se acuerdan, no? De Falcone, el de... La foto era ellos, o sea, el juez Falcone con sus guardaespaldas con todos armados. Sí, Y arriba puse la de Sam Peckinpah, la de la de Grupo Grupo Salvaje, Salvaje. que es igual, es un grupo de gente armado. Y ambos, o sea, Falcone murió por la mafia Claro. y la película, ellos van a morir, o sea, ellos son conscientes en esa imagen, como lo era el juez, de que iban a morir. Ya no era solamente una cuestión estética de que van cuatro tíos armados mirando para adelante, sino que todos han acabado mal y tenía muchas implicaciones. Que tú me dijiste una Sí. cosa que... Sí, le estábamos hablando de esto en el tren, que yo soy muy fan de Grupo Salvaje de Peckinpah, bueno, de todas las de Peckinpah en realidad, pero que me acuerdo que alguna vez, reflexionando sobre qué era la épica y pensando en Grupo Salvaje, en esa escena final, en que van todos armados a defender a su amigo mexicano que está secuestrado por los... No, que estaba muerto, yo creo que ya Ya había está matado. muerto, es verdad, ya está muerto. Pero O deciden al estaba casi final, muerto, si lo habían estaba hecho. torturado, Sí, sí. sí. Pero ellos deciden ya que no tienen nada que perder y que van a ir a enfrentarse con todo el ejército de los otros y que al final la épica era eso, era caminar sin miedo hacia la muerte, ¿no? Y un poco Falcone hacía eso también, ¿no? Sí. El juez. ¿Se acuerdan, no? Que lo volaron al juez, Falcone. Pues vamos a seguir. Claro, es como desconcertante hablar y que se rían por las fotos que tú no estás viendo. Es como, madre mía, ¿qué hemos dicho? Todo es culpa de tu obra, Dos Fotos. Vamos con otra. Digamos, somos súper graciosos. Digamos, lo que te digo, cuando uno es humorista gráfico y viene del dibujo, como uno va dibujando de a poco, se va equivocando, tal, es como un proceso lento hasta que termina descubriendo cómo hacer chistes. Pero en tu caso, descubrir cómo confrontar Dos Fotos fue un momento eureka de que un día viste Dos Fotos y dijiste, madre mía, esto es buenísimo, ¿o cómo te salió eso? Como todo el mundo, yo ponía en mi Facebook privado tonterías de vídeos, tal. Cuando ponía por casual algunas dos fotos, me gustaba un poco más, pero me gustaban más a los amigos míos que me seguían por pena y tal. O sea que, o sea que en realidad tú ponías cosas en tu propia cuenta, tuyas, y cuando hacías esto, lo firmabas a Dos Fotos. No, nunca he firmado con dos fotos, Ah, me vale, refiero. vale. No. O sea, y ninguna tiene ninguna marca ni eso Sí, porque no lo veo bien. claro. Y, y fue así, pues que, pues si tiene gracia mezclar la Pantoja con David Lynch o tal, digo, pues, y ya fue poquito a poco, pues fue la cosa creciendo Hasta esto. hasta estar aquí en un sitio tan guay explicando mis mierdas y eso. Total. Pero eso mola, ¿eh? Explicar tus mierdas. Mira, luego te iba a preguntar. Bueno, esto sí, esto es como muy curioso, porque estábamos hablando con Dos Fotos en el tren, que yo como no sabía tampoco ni qué edad tenía ni nada, pensaba que eras de la generación ya más de 30 años que se había criado con internet y que tenía claro
cómo hacer algo viral, cómo hacer un meme, porque realmente dos fotos tiene un punto de viralidad muy importante. Y me decías que no. No, es decir, yo tengo 47 años y yo estas cosas, o sea, de O sea, hecho, sos un boomer, un viejuno. un viejuno, sí. Entonces yo estas cosas de los memes y cosas virales, o sea, he entrado aquí por azar y lo de Instagram ni siquiera hasta hace poco entré porque la gente me da mucho el coñazo y tal, no... Para que te metieras y te hicieras cuenta ahí. Sí, sí, y entonces yo vengo como tú, de Mafalda, la muerte de Filemón, de las viñetas, Claro, y supongo que dentro de lo que yo hago, pues la primera parte sería como un monólogo, un diálogo que pone algo y debajo sería algo así. claro, Entonces, es realmente el humor gráfico de siempre, total, claro. o en vez de fusionar, que sería más un meme, a ponerles a esto de payasos, pues pongo dos imágenes y no digo nada, que también a Claro. nivel legal lo hemos hablado, está guay, porque Claro. yo nunca digo nada, en ese sentido cada uno saca sus conclusiones Claro. y y nunca pongo texto, me refiero. No, no, es verdad. Y muchas veces la gente pues ve cosas que, o sea, que yo no me doy cuenta de que puede tener una segunda o tercera lectura más profunda y tal. Sí, Claro. Es que también hablábamos con dos fotos en el tren de que a mí me daba mucha rabia porque en el caso del tipo de humor que hace él, que confronta dos imágenes, no hay manera de que te hagan juicio, porque tú no estás diciendo nada. Es decir, es imposible que haya un Ortega Cano que te meta un juicio y pierda 70.000 euros, porque tú solo has puesto dos imágenes. ¿Y eso fue voluntario? O sea, ¿lo pensaste a eso? no, 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 me refiero, si todo esto, yo nunca, o sea, si uno piensa que lo que va a hacer puede llegar a gente, yo nunca lo Sí, pensaba así, me refiero, yo hacía eso, me divertía, gustaba a la gente y poco a poco fue creciendo. Nunca pretendí, porque de mi mierda me refiero de mis gustos, pues desde el porno, el cine clásico, o los cómics, o Telecinco, lo que sea. Y nunca piensa uno que tus tonterías pueden llegar a más gente o tal. y ojo, y llegaron a un montón de gente, llegan un montón de Y gente. esperamos que todo parte de algo, un jodido, o sea, una gilipollez mía, pues que ha ido creciendo y aquí estamos. Claro, sí. Que, Y te invitan a viajar y todo. sí, sí, todo encantado. Y una cosa, porque, digamos, el tema de confrontar imágenes, esto también estuvimos hablando en el tren, tenés que tener mucha memoria visual. O sea, ¿cómo haces para acordarte? O sea, ¿lo buscas adrede o te acordás cuando ves una foto política de alguna foto pop o cómo lo haces? Sí, sí, me refiero en ese sentido, pues creo que tengo buena memoria fotográfica y a lo mejor alguna escena esta pues me recuerda a Salem Slot. Y te sale enseguida, o sea, ¿lo ves la Sí, foto? sí, sí, me refiero a, pues, voy a explicarla. Sí. Que tampoco esta es un buen ejemplo. Esta sí, me refiero, aquí me puede recordar una cosa a la otra Claro. o... Bueno, Pero, esta pero fíjate que es verdad esto de que si hubiera un delito, los delincuentes son ellas y ellos. Porque son los que se están riendo cuando tú solo has puesto dos fotos. Y se están riendo. O sea que 70.000 por cabeza en caso de que les hagan un juicio. O sea que en realidad todo se basa en tu memoria visual. hay ya, por ejemplo, cuando sí que si tengo que hacer un especial de Buñuel o de Berlanga, pues sí que ya me miro todas sus películas, porque algunas que a lo mejor no he visto o no me acuerdo, tal, pero que siempre parto un poco de lo que me acuerdo. Si no, pues está Google, pongo Lynch, no sé qué, y me parece, pero vamos, generalmente sé lo que busco. Tenés que tener de alguna manera, digo, aunque no te acuerdes, eso es lo que decís, aunque no te acuerdes exactamente la imagen, tenés que tener una intuición de decir, creo que en esta película había algo, ¿no? Sí, me acuerdo de eso, de alguna postura, algún gesto, Sí. una mesa, un cigarrillo, no sé, tengo esa suerte de... De tener esa memoria visual, sí. Sí. Sí, sí. Mira, teníamos más preguntas, vamos con más preguntas. Bueno, esto lo de la viralización ya me dijiste que no. Eso te iba a decir, digamos, en general siempre cuando, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cuáles son tus influencias? Y yo entonces nombro a dibujantes de TVOs o nombro a cosas así. Pero claro, cuando haces algo que es novedoso y que no hay un referente anterior, tú me contabas en el tren que tus referentes básicamente eran los mismos que los míos. Sí, la gente me refiero en España, pues estaba Muerte de Filemón, Beatriz Sacarino, Ibáñez, tal, después lo que hemos comentado pues, de los superhéroes, el cómic underground, de Cram, de Sí. Shelton, todo eso, aparte de Goya, Velázquez o el cine, es un popurrí de lo que
me Pero en gusta. ese popurrí entra del todo, porque cuando estábamos en el tren pasábamos a hablar de películas de, eso que sé, de Masacre en Texas, después seguíamos con, me decías que te gustaba mucho el arte del Renacimiento, era O del barroco, pero porque del también barroco, y de pronto era un es que es poco muy como tu gore. obra. Pero sí, porque también esto es una publicidad para la carne cruda, que es un ejemplo de eso, de la misma foto, pues lo que me podía recordar. Claro, Entonces ahí pues veis lo que se me ocurre con la misma foto. qué bueno, Sigamos. qué guapo. Pero tú, no, no, que me quedo eso también colgado. Pero tu influencia realmente entonces, digamos, sí que te sirve en no tanto para, te sirve para tener parte de esa memoria visual. Porque seguida te acordás de un cuadro barroco, o te acordás de una película de Lynch, o te acordás Sí, de Sálvame, digamos. pero que ya como en teoría soy más profesional y tal, pues ya me levanto, tomo un café, me ducho y veo las noticias todas. Y vea, pues esta imagen me puede recordar a esto, o si tengo que hacer un especial para carne cruda de Ayuso, ¿no? Sí. Fíjate que no quería inventarla, pero Sí, tiene que lo salir. siento. Pero después no sé esto si se puede decir o no. Pero también te sirve seguir en redes a los propios políticos. Sí, no voy a decirlo, pero sí que las mejores fotos son, aparte de sus tal, en ABC, en El Claro. Español, son las mejores fotos de gente del PP, de Vox, las tienen ellos. Sí, porque nosotros también lo hacemos eso en Mongolia, que seguimos a los políticos y cuando tenemos que sacar fotos para hacer collage, las sacamos de las propias páginas de los partidos porque Ah, se supone que son públicas. vale, vale. Porque se supone que si son fotos de políticos y la han hecho para promocionar al candidato o a la política, tú la puedes usar, no hay derechos de autor ahí. Vale. Entonces, sí que nosotros tiramos mucho de seguirlo justamente por eso, vamos, por un tema de que sabes que si, por ejemplo, si justo la foto era de, yo qué sé, del mundo, pues por ahí sí que te puede el mundo hacer un problema porque el fotógrafo, porque no sé qué, ¿no? Pero si es del propio partido político o si está en la página misma del candidato, no, porque se supone que es de promoción. Eso nos lo había explicado un abogado. Yo no lo sabía hasta ahora y espero que no me demanden, pero podrían hacerlo, la verdad. Bueno, igual nosotros muchos abogados, pero hemos perdido todos los juicios. O sea que no sé yo si es como para confiar en nuestros abogados. Tampoco. No, con cariño a nuestros abogados, ¿eh? Que no. Cuidado. A ver, más preguntas que teníamos para dos fotos. Ahora van a preguntar también los demás, Que ¿eh? también si alguien tiene preguntas, que ya no sé cómo hacerlo para... No, yo ahora entro un rato, no te preocupes. Yo les digo, les doy turno. Turno de preguntas. Em, Mira, esto te iba a decir, por ejemplo, cuando había, que también lo hablábamos en el tren, lo hablábamos en el tren que había como una costumbre que la izquierda, digamos, obviamente, tanto Mongolia como tu trabajo de dos fotos, y por eso estás en Mongolia, obviamente está más vinculado a la, a la ideología de izquierda que a la ideología de centro o de derecha, ¿no? Soy pobre, me refiero. Sí, básicamente somos pobres. Pero en general, Y aún así, si algún día fuese rico, que no creo, sí, seguiré siendo de izquierdas. seguirías, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, eso, viste que es muy, eso siempre me pareció muy injusto, que cuando le iba bien a un artista que era del Partido Comunista, enseguida le criticaban que porque tenía un coche bueno. Y decís, pero ¿por qué que quieras? La Sí, igualdad es no significa que tengas que incompatible. Sí, es que es compatible. Yo flipo con esas cosas. Pero que hablábamos antes de que había una costumbre más antigua de que, digamos, la izquierda tenía una cosa que era como mucho más elitista, más universitaria, más académica y despreciaba el mundo de la cultura popular. Por ejemplo, eso, ABBA, Sálvame, Paquirrín. Y sin embargo, en tu obra logras hacer una crítica política, pero siempre el referente para hacer la comicidad viene de la cultura popular, o Sí, en gran parte. porque me refiero, sería muy pedante, muy mentiroso si digo, ¿quién es Paquirrín o quién es tal? O sea, todo el mundo conoce a Tamara Falcó, o sea, lo quieras o no, están ahí, entonces es mucho más sencillo como referente usar a Paquirrín, que sabes, pues mira, es el hijo de una o sea, de una folcloria, que estuvo casado con un torero, que supuestamente es el padre del hijo, que han adoptado a otro. Supuestamente. No Y sé si están al día, ¿no? ¿No? ¿Saben el tema del ginecólogo, de la panto, no? por lo visto, bueno, no vamos a decirlo, que no. No queremos más juicio. Me refiero que es más sencillo llegar a la gente con alguien que es muy conocido que no con algo muy elitista Claro. de una película de Truffaut, de Godard, que no, ¿para qué? No, no, total. De hecho, me parece que cuando lo haces, lo que me gusta es que desacralizás al elitista.
Es decir, pero bien, no de mal, digamos. Por ejemplo, cuando pones, que yo también como tú que lo estuvimos hablando, nos gusta Lynch, pero sabemos que Lynch es elitista, David Lynch. Entonces pones la imagen de Lynch, pero al ponerle abajo, yo qué sé, a Pero Camilo sí, Sexto, sí, de alguna manera estás parodiando también a Lynch, no solo a Camilo Sexto, por esa contraposición entre, esos dos mundos, ¿no? sí, porque me refiero, todo ha de ser risible, bueno, o sea, todo lo que la cultura ha de ser risible, de poder reír de Hitchcock, de Coppola, aunque les ames, Sí, sí. y eso es lo sano. Incluso muchas veces guiones de Pantoja o de tal son más complejos y más elaborados y tienen más vicio y drogas que cualquiera de Scorsese o de Tarantino. Es cierto, es verdad, sí, sí, sí. ¿Y te ves los programas, eso, te ves los programas del No, 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 corazón no, para no, estar al no, día? me refiero, entro en las páginas y Sí. digo, ah, pues mira, ha pasado esto con la amante de la ex de no sé quién y un poco, o sea, sé quiénes son y lo que hacen, pero da muchos gritos y, Sí, es verdad que son muy gritones, pero estás enterado de lo de Tamara Falcó, ¿no? hombre, Vale, estáis enterados, ¿no? De lo de Tamara Falcó. ¿No? Joder, que lo han pillado justo un día antes de casarse lo han pillado al novio metiéndole los cuernos. Bueno, tampoco supuestamente, presuntamente. No, estamos dolidos por ese tema. No, no estamos dolidos. habla por ti, no me refiero que, No, no estoy dolido para nada. pero Después, que si en un punto te das cuenta y dices, a lo mejor yo siempre soy muy negativo, muy pesimista, de decir, podemos estar al borde de una guerra mundial, nuclear, y todo se está yendo a la puta mierda, y estamos más pendientes de Tamara Falcó, del fútbol, porque a lo mejor nos quedan mm, 3 diarios. total, Entonces, pues mira, a lo mejor vamos a reírnos un poco de todo sin y duda. ¿Sabes que no me acuerdo quién lo había dicho? No me acuerdo quién lo había dicho ni quién lo había, pero era una reflexión que me parecía interesante de que digamos, ya desde la época medieval o lo que fuera, que había eh, o los bufones o después pasquines satíricos y tal, que se reían o que hacían mofa o lo que fuera del rey, de las casas reales y todo eso. Y que a partir de que la sociedad del espectáculo, bueno, el mundo del espectáculo se convierte casi en el paradigma de lo que muchos quieren ser, ¿no? Famosos, celebrities y no sé qué, un poco el mundo del corazón se convierte como en aquel que te muestra las miserias de, sí, de toda esa gente, ¿no? Y eso ya da para comedia, en el fondo. sí, porque en el fondo casi todos no están ahí porque han triunfado, sino porque han caído en desgracia. Claro, total, sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué cuando los celebrities estos caen en desgracia, lo disfrutamos en vez de empatizar con la desgracia? Yo lo disfruto, Porque a lo mejor a ese celebrity tú nunca te ha caído bien, me claro, refiero. En cambio, cuando alguien que medio te caía bien, en mi caso, por ejemplo, me gustaba mucho Woody Allen y después pasó lo que pasó claro. y ya no me cuesta mucho diferenciar. El Es personaje de que, la obra, ¿no? sí. Claro. Entonces, pues que a alguien que admiro le pase eso o que haya hecho eso, no es. Pero en cambio, por ejemplo, con Duque de Feria, pues esté en la cárcel por pedofilia, pues eso no. Claro, claro. Bueno, como lo que hablábamos de, de Paquirrino, de todos estos, que no dejan de ser comedia pura, ¿no? Que ellos no lo saben, pero son comedia pura. Pero es todo comedia pura, me refiero. Sí, Coge la situación política actual, es verdad. el todo, o sea, tanto izquierda como derechas, todo lo que dicen en el Congreso, todos sus shows. O sea, es que ni Berlanga Es verdad. o sea, esto tan surrealista o sea, que ya nada me sorprende. No, no, es verdad. ¿Y quién es de los políticos el que te da más juego? Siempre, o sea, me refiero, siempre he tenido como eh, Ayuso, por desgracia, es la que, porque es todos los días, o sea, no hay un día Claro. que no diga algo, que no haga algo y tal, pero siempre ha habido grandes gente que se me está yendo, Albert Rivera, Rajoy, Sí, Trump, porque ya de por sí, o sea, aunque no ponga sí, la foto de abajo, ya es ridículo, o sea, de por sí esto, no hace falta sí. que lo ponga tal, Total, claro. y bueno, Ese es buenísimo. sí, me refiero que ya esta foto te ríes, ves Sí, simplemente a Rajoy en la piscina o es mira verdad. qué cara, que entre cejos, o sea, no hace falta poner nada al Es lado. buenísima, ¿eh? Esto no tiene relación con la exposición que hay ahora mismo de Playboy, o sea, Sí. de fuera. Ha coincidido.
Qué buenísimo, ¿eh? Lo de los móviles. Rajoy, sé que yo creo de verdad que con Rajoy perdimos, o sea, ganamos que no sea presidente, pero perdimos eso, un gran... Humorista. Sí, sí, es que era brutal Rajoy, ¿eh? Como las caras también que hacía, todo, ¿no? Todos los discursos y encima viendo lo que está viniendo y ha venido, Sí, es que échate menos a no, es Rajoy. verdad, sí. Yo creo que esto, no me acuerdo quién era esto que había dicho, no me acuerdo quién, que había dicho, no, no el PP, digo un personaje histórico, eso de que los que vengan nos harán mejores. Y yo creo que Sí, sí, sí. le ha pasado a Rajoy, ¿eh? Sí. Nos parecía el horror y ahora nos parece hasta cándido el hombre. Bueno, peor era el anterior, Aznar. No, no, Aznar sí, Aznar da miedo, ¿eh? Sí. Tiene un punto de miedito. Y cuando lo viste musculoso, que lo usaste mucho, cuando lo viste con la tableta de chocolate, Aznar, ¿no te produjo una especie de vértigo existencial? A mí, a mí me creó esto del cine de zoom y traveling al mismo tiempo, que te hace como... Es el horror, me refiero. Tenía unos pezones peludos, Sí, es una cosa terrible. larguísimos, es terrible. Bueno, pasemos Vamos, sí, perdón, de eso. esa imagen horrible. Pero ¿no te parece que es como Photoshop mal hecho, Aznar? En general está mal hecho. Está mal hecho. Está mal trazado, como dice, dice por aquí. Em, a ver, te iba a preguntar luego. Ah, sí, en una entrevista que le leía a Dos Fotos, el periodista explicaba algo que dije, ah, mira, esto lo entiendo. Que era que decía que lo que hacía un poco Dos Fotos era el efecto Kuleshov. ¿Alguien conoce lo que es el efecto Kuleshov? Yo no lo conocía cuando me lo dijeron, porque soy muy ignorante, muy inculto, pero él lo va a explicar de puta madre. Yo tampoco lo conocía hasta que leí lo que era y me acordé que cuando estudié cine me lo habían explicado. Pero se ve que la índica y la sativa borra información que no te sirve para nada porque lo perdí. Pero era una cosa muy interesante. Era un director de cine ruso en la época de la revolución, de la Corazón Potemkin, de Eisenstein, etcétera, que se llamaba Kuleshov y que hizo un experimento que fue... Estaban experimentando el montaje, estaban experimentando cosas con el cine porque el cine recién empezaba. Y como el cine ruso con la revolución quería ir como por otro lado, no quería seguir... Hollywood estaba por un lado y los rusos estaban por el otro. El tipo experimentó una cosa que te la enseñan también en la escuela de cine y es que al actor de la película agarró y lo filmó en plano fijo. Un plano fijo, no plano fijo, o sea, un plano medio y el tipo le dijo, ¿qué cara pongo? Nada, tú pon cara de nada, pon cara de nada. Y el tipo, entonces el actor, cara de nada. Y esto lo filmó antes de toda la película, ¿eh? Y lo filmó mogollón así el tío, ¿no? Y entonces después, cuando filmó la película, en un momento, suponte, se le moría la madre y ponía de contraplano ese plano que tenía filmado de antes. Después se le prendía fuego a la casa, metía ese plano. Luego se enamoraba y metía ese plano. Luego, suponte, ganaba, no porque no había lotería en esa época, ganaba la lotería, metía ese plano. Y la gente, todo decía, qué buen actor. Es que cuando está enamorado se le nota en la cara, cuando murió la madre se le nota en la cara. Y era el mismo plano. Entonces es verdad que cuando el periodista lo comparó, es cierto, porque es como que al meter una foto que ya conocemos, pareciera Cambia mucho el realmente... sentido o lo aumenta o siempre al lado. Me refiero que si hubiesen puesto aquí unos caballeros, pero no... Sí, 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 es que te... Mira, qué buenísimo, ¿no? Mira que... Es de decir que aquí muchas cosas son bocetos, cosas que nunca se han publicado antes o tanto si hay algo así como más incorrecto o algún pene o tal, es porque es Somos mayores de edad. inédito para Y una aquí. pregunta, hablando de eso, digamos, cuando haces los trabajos, ahora que sos consciente que sos público, en el sentido que mucha gente sigue a Dos Fotos, que Dos Fotos lo publican en carne cruda, que lo ve mucha gente, Mongolia. en Mongolia, tal. Digamos, antes tenías una frescura en plan de lo mando porque me echo risa y ahora te lo pensás más por las dudas. Sí, me refiero, con el paso del tiempo pues te das cuenta que a lo mejor esta publicación pues podría ser un poco sexista o que se puede ahora malinterpretar o, a ver, nunca, pero sí que ahora mismo, tal como está el ambiente a nivel de conciencia, de humor, tengo que pensar muchas veces, incluso con chicas como Flavia, que Sí, incluso me han dado digo, mira, esto es, porque no lo sabía, esto se con puede, Flavita Banana, que es amiga nuestra. se puede considerar sexista y me dice, "Ah, pues mira, esto puede que sí y tal", entonces, o muchas veces incluso por, no sé, mucho tengo que pensar de decirnos que ya esto no lo ve los amigos, lo ve más gente y me pueden malinterpretar, que es lo que más odio. O sea, Yo yo, también, sí. yo entiendo que la gente de derechas, católica, que le gustan los toros, que caza, no le guste lo que yo hago, me insulten, tal.
lo asumo, pero que gente de izquierda me malinterpreten eso es lo peor, en el sentido de Yo también es lo que peor llevo, sí. de que estoy diciendo, ¿no? No veis que no es una cosa racista, sino todo lo contrario. Entonces sí que ahora mismo hay que medir mucho lo que uno dice y cómo lo dice. Si es que a mí una vez, no me acuerdo, que algún periodista me preguntó, me dijo, ¿pero eso no es autocensura? Y yo le decía, no, porque le explicaba algo parecido, que nosotros con Mongolia lo que menos esperamos es lo que le llamamos fuego amigo. Y es que sectores que en realidad estamos defendiendo con ese mismo chiste, atacando al poder, se crean que el ataque es hacia ellos y no hacia el poder. Y que entonces no es que nos censurábamos, sino que intentábamos ver, y así todo, siempre hay confusión y nos pasa igual, ¿eh? Pero siempre intentábamos ver que no haya una lectura que nosotros no vimos y que de pronto pueda ver todo el resto del mundo. Yo le decía, no, yo creo que es un trabajo normal. Cuando un novelista escribe también piensa si el personaje está bien construido o no, digamos, ¿no? No es algo así. Pero es verdad que antes no se planteaba, porque de alguna manera el mundo de la prensa, el mundo era absolutamente masculino. No había una voz de la mujer no tenía un lugar donde, por ejemplo, o las minorías, o la mujer no es minoría, es mayoría, pero las minorías, como el colectivo LGTBI y tal, y ahora que en el espacio público tienen una voz, pues uno se da cuenta que puede haber mensajes que se malinterpreten, entonces pues simplemente también piensa en cómo lo puede leer su propio público, digamos, tu propio público, digamos, de alguna manera, ¿no? Y eso te cuesta mucho, o sea, bajás muchos chistes, por eso decís, este no, o ya tenés el chip y... He cambiado, me refiero, antes solía publicar mucho y sin filtro, me refiero, podía poner 4 al día y me dan variantes o bocetos. Ahora mismo me refiero, intento seleccionar, suelo poner los viernes el especial de 10 fotos para carne cruda y durante semana, a no ser que sea algo muy grande lo que pase, no suelo publicar nada. Que bajo los seguidores, sí, pero que me refiero que también Instagram tiene una tiranía de que tienes que publicar una vez al día, a tal hora, y yo no me refiero, mi Instagram Claro. no me paga y aunque tenga menos seguidores, pero voy a publicar cuando quiero, lo que Claro. quiero, y en historias puedo poner cosas más light o más estúpidas o incluso sobre todo poner historias de gente que es menos conocida o que tienen tiendas o tal, que me encanta su rollo y para... Ya que tengo seguidores, pues al menos que me valga de algo, porque siempre he pensado que todo esto que hago es una puta mierda. Te digo, al menos pues ayudar a gente que realmente creo que tiene talento, de artistas, de tal, más underground, para que puedan llegar a más gente, porque creo que se lo merecen, que un poco en el fondo es lo que hablamos Darío y yo. Yo no sé dibujar, me refiero, ni pintar, ni hago collage, ni nada de esto. Entonces, para mí lo más simple es esto, porque pienso, ya todo el mundo sabe lo que implica una cosa Claro. y otra. Y hay cientos de dibujantes de puta madre que hacen collage, que hacen fotografías increíbles. Y lo que tú decías como del reciclaje, también un poco porque soy un inútil dibujando Claro. y tal, pero no sé, que con esto está De un hecho, mira, te iba poco... a preguntar justo eso, lo del reciclaje que decías, porque estábamos también hablando en el tren de que de pronto, justo bueno, en mi caso vengo como muy concienciado por el tema del cambio climático, porque estamos en un momento muy, muy jodido de verdad. Y leyendo, obviamente, a científicos, a climatólogas y tal, que hablan del caso, que hablan de que, claro, que la humanidad, si crece de forma infinita, para crecer de forma infinita, no me refiero a hijos, me refiero a consumo, necesita recursos, pero consumir de forma infinita en un planeta que tiene recursos finitos te lleva al puto apocalipsis. Y entonces lo importante que era reciclar, dejar de crear cosas para reciclar. Hablaban obviamente de producción de cosas, que es lo que al final termina gastando energías fósiles. Pero justamente lo que me gusta del arte del reciclaje, que de eso va un poco la mistura y de eso va el trabajo de 2 fotos, es que justamente no hace falta crear algo nuevo, sacar una nueva foto, crear un nuevo dibujo para darle una nueva vida. O sea que en el fondo es reciclaje lo que estás haciendo. Sí, como la ropa, me refiero, suena un poco glamuroso. Un pantalón de premamá, Sí, una amiga y me lo dio, me digo, joder, me queda guay, Te tal queda igual, guay. sí, me hace un culillo muy sexy y todo esto. Sí, Digo, es verdad. Y pareces así como del Village de Nueva York. Podría ser Beck. y no, después es que es así, y es muy cómodo porque tiene un elástico y tal, entonces digo, ¿para qué me voy a comprar Claro. Pues igual, pero con esta mierda. Claro. Vamos a preguntar, ¿tienen preguntas? Tienen que tener. No sean así. Venga, anímense a preguntar algo.
¿Pagas impuestos? No, eso mejor no, ¿no? No preguntamos esas cosas, ¿no? Sabe lo que gano, o sea, mucho no pago. Aquí la mayoría lo conocía a Dos Fotos, por las redes, por... Bueno, pues esto es lo que hay. Sí. Hago. También una cosa que yo creo que es muy liberadora, porque, por ejemplo, en mi caso venía del dibujo, tal, entonces pues yo no era un dibujante de estos natos que dibuja y tal. En mi caso fue como desde pequeño, bueno, eso siempre lo cuento, iba a logopedia y me hacía dibujar para aprender a escribir, porque tenía problemas de dislexia y tal. Y al final eso me forzó a tener que dibujar desde pequeño y al final pues ya vas sacando mano, porque todo es oficio. Pero es verdad que hay muchísima gente que de pronto antes se veía incapacitada de poder hacer una expresión, por ejemplo, un cómic, de poder hacer una tira gráfica, un humor gráfico, un chiste, o incluso una película, porque era muy cara, porque no estaban los medios. Y de pronto la tecnología ha democratizado un poco eso, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en mi caso no, o sea, hago todo con el móvil Hace todo con el móvil, ¿eh? y encima, vamos, No con tablet ni iPad, con el móvil. que está destrozado desde hace 1000 años y tal. Pero con esto, o sea, lo que hago con esta mierda, después lo publica Mongolia, Sí. con una calidad muy buena de papel Sí. y tal. Y tengo amigos que han estudiado todavía diseño, artes, tal y cual. Y yo no, yo vengo de rebote por otra cosa y yo creo que es como la música, por ejemplo, que alguien ya con una tablet o con esto puede hacer una canción más o menos elaborada. No hace falta ser mejor músico, mejor... Es como el punk, o sea, Sí. esto es hacer lo más sencillo del mundo o lo más vago, más perezoso, que es con dos acordes, pum, venga, que tenga melodía, como el blues, por ejemplo, Claro. o algo sencillo. Ay, que hablando de eso se me olvidó decir también, porque nos están viendo, que los que estén ahí viéndolo en casa, que si quieren mandar fotos suyas a la cuenta de La Mixtura, Yo les hago unas fotos les encantado. hace un 2 fotos instantáneo. Lo podéis mandar con el móvil de aquí también, ¿eh? Podéis mandarlo. De la Pero para familia, esto de amigos, algo así divertido y yo os hago un... tenéis que hacer preguntas, porque si yo le estoy hablando no va a poder hacerlo. En cambio, mientras vosotros preguntáis, él puede ir haciéndolo. Entonces, no sé si ha mandado a alguien. ¿Ya ha mandado? Yo he mandado ¡Ole! Pues ahí estamos, ahí ya lo ponemos a trabajar. y tengo dos preguntas. ¿Cuánto al día o a la semana cuánto puede crear y cómo lo tiene ordenado? En plan, Ayuso tanto, tal tanto, o cómo lo tiene catalogado. Si te soy sincero, soy muy caótico y tengo todo, o sea, me refiero, todo tengo aquí guardado sin ningún archivo tal. A veces me lo paso un pendrive por si se me rompe del todo. Y también depende, me refiero un poco pues, del estado anímico. Hay veces que a lo mejor, lo hemos comentado, que a lo mejor en unas horas, o sea, yo hago como no acaba el trabajo. Yo me levanto, me tomo un café, me ducho y me pongo a ver las noticias e intento ver lo que sale. Y hay veces pues que tengo suerte y encuentro cosas que quedan bien y tal. A lo mejor un día pues todo lo que hago es una puta mierda, o sea, más de lo habitual. Y en otro día pues a lo mejor me salen 5 o 6 muy buenas, pero siempre intento como el obligarme A producir. a producir. ¿Y la otra pregunta? ¿La otra cuál era? Sí. Mucho. Pero hay un poco de que yo creo que es muy loco, pues yo creo que en general los que hacemos algo creativo, que vivimos un poco en el caos. Después somos muy ordenados a la hora de eso, de levantarnos, producirlo y tal, pero cerebralmente hay un caos en general, ¿no? Sí, me refiero que si fuese, supongo, un tío más serio, pues estaría en el PP o en el PSOE o algo así. Y aquí estoy con el holográfico. Claro. ¿Te están mandando fotos o no? Es que está pendiente, no. A ver. Pregunta. Quería volver un poco a una cosa que has comentado antes sobre que las fotos de las que partes, digamos las serias, por así decir, las de los políticos, ya son ridículas en sí mismas, ¿no? Sí. Y dado el contexto, ¿no? Y la situación política que vivimos, por lo menos de cara al público, no sé si has llegado a pensar que a veces desde los entornos de los políticos se busca el meme, porque veo ahora sobre todo estas fotos de Ayuso, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, estas que apareció como una santa. Sí, sí. Es decir, la cantidad supuestamente de filtros que tienen que pasar a estas fotos hasta llegar a ser portada del mundo, ¿qué grado de hay un grado de voluntariedad, ¿no?
que a veces sorprende decir, pero esto cómo ha llegado a publicarse este meme, ¿no? No sé si piensas que te quieren quitar el trabajo a veces. No, si es que realmente, o sea, si componer es una foto simplemente, yo, o sea, yo no tengo que hacer ningún trabajo. Eso es un robado, ¿eh? Me refiero que ya de por sí es que son todas ridículas. Y sí que es cierto que a lo mejor incluso a veces pienso que aunque muchos medios nos reímos de ella o es como un personaje icónico dentro de la maldad que es Ayuso, incluso a lo mejor hacemos mal, como pasó con Trump en Estados Unidos, que se humaniza con el chiste a alguien que es horrible y eso a lo mejor incluso pues, le hace que tenga más votantes. Yo qué sé, pues, es como... Es verdad, Entonces, eso incluso tengo yo mala conciencia, a veces digo, no, es que hago demasiados chistes de esta mujer y tal, pero después me doy cuenta que todos los medios están todos los medios y es inevitable, pero pienso que a lo mejor por desgracia que sean tan ridículos, que hagan esos posados, esas declaraciones como que van mejor así. Sí, pero es que tienes razón, yo esa paradoja también me la he preguntado, porque me acuerdo de dibujantes cuando empecé en el Jueves, en el 98, que había dibujantes que más mayores, obviamente, la gente más JL, Oscar, esa generación, que también se preguntaban si no habían, a ver, lo tomaba entre caña, ¿no? No es que, pero que de pronto todos habían, desde el propio humor, habían tratado a Esperanza Aguirre como imbécil, en la época de Aznar, y luego no era ningún imbécil, era una tía bastante jodida y que de alguna manera si no fue también esa prensa que al final la terminó o humanizando o volviéndola como light, cuando en realidad no era nada light, ¿no? Entonces a veces también me lo pregunto a eso también, pero creo que no tiene solución, ¿no? Esa paradoja, digamos. Yo lo digo en serio, sería mucho más feliz haciendo fotos simplemente de artistas, de flamenco, de punk, de arte y tal. Y si ella se dedicase a Telepizza o a alguna empresa tal, yo incluso renuncio al humor gráfico porque se habría ganando la humanidad, tanto porque yo no hago humor gráfico como porque ya no está en el poder. Tenemos el titular ya, ¿eh? Si Ayuso se dedicara a vender Telepizza, gana la humanidad. Podemos ponerla. No, tú tranquilo, que no, eres anónimo. No va a pasar nada. Y aparte Telepizza, a ver, No, pero sí que... es muy digno. Ella le daba de comer eso a los niños en los colegios. Sí. O sea que No, le va a parecer maravilloso. Entonces te digo, en el fondo, por un lado, la situación que hay ahora mismo pienso que es muy jodida de políticos ridículos, pero es que en todos lados. O sea, en Brasil Bolsonaro, en Estados Unidos Trump, Boris Johnson en Inglaterra, Putin o sea, está el mundo gobernado por gente estúpida, enferma y peligrosísima, que eso para el humor gráfico a nosotros dos por beneficio, me refiero. Tenemos una fuente inagotable de chistes, de poses ridículas, de declaraciones tal, pero en el fondo es muy triste todo lo que es el triunfo de la mediocridad, del mal y estamos por eso teniendo beneficios, pero que es una puta mierda. Sí, básicamente. Pero ahí tocas también otra paradoja y más preguntas quiero, por favor, que preguntáis mejor que yo, de verdad, hacéis preguntas más interesantes. Pero también esa es un poco la paradoja. Nosotros a veces hablábamos en Mongolia que nos era mucho más fácil hacer chistes bestias y portadas y todo cuando gobernaba el PP que cuando gobierna el gobierno de coalición. Entonces decíamos, claro, si ahora ganara una coalición PP-Vox, perderíamos como ciudadanos y como seres humanos, pero como humoristas ganaríamos, que es un poco lo que está diciendo también, ¿no? Es esa paradoja y que te explota un poco la cabeza, claro. Sí, y aún así es lo que tú decías, de la foto de Ayuso, de todo, de Tony Canto con un caballo, que digo, todo el mundo que está por ahí está tarao o se están riendo de ella, o en el fondo es que a lo mejor realmente eso la beneficia yo creo que hacer el ridículo, no sé. ¿Más preguntas por aquí? ¿Han mandado fotos o algo? No. Sí, pero es un poco rollo si me pongo a hacer esto y no claro, hablo... qué difícil que lo hagas. ¿Crees que eso les de la chapa de algo? Sí. No sé, les explico el peronismo. ¿Había algo por ahí más que a lo mejor de...? A ver, vamos a ver qué más habíamos apuntado por aquí. Yo mientras les doy un poco la chapa. Ah, sí, esto me gusta mucho. Y así como les explico y tardo, pues él puede ir haciendo algo. ¿Conocen al dibujante, al humorista gráfico argentino que ya falleció lamentablemente, pero que era un genio, que era Fontana Rosa? No sé si alguno... Llegó a publicar aquí en los 80 en las revistas como Totem y todo eso. Hacía semblanzas deportivas. Buggy el Aceitoso, que era un
que era un mercenario, y bueno, era buenísimo. De hecho, él era guionista de Lelutier también, ¿no? Y Fontana Rosa decía algo que a mí me liberó también, porque cuando yo era chico y quería hacer cómic, yo no tenía el virtuosismo de dibujar tan guay como dibujaban los demás. Yo no sabía hacer perspectiva y tal. Y Fontana Rosa en una charla dijo algo que es un poco lo que vino a decir también Dos Fotos ahora, que decía, le preguntaron por su estilo, porque él tenía un estilo muy particular. Y Fontana Rosa contestó que el estilo es más hijo de las limitaciones que de las virtudes. Que él le debe a sus limitaciones tener su estilo, porque si él en realidad hubiera sido virtuoso, hubiera dibujado tan bien que no hubiera tenido estilo. Que en cambio son sus limitaciones la que hacen que se reconozca que lo que hace él era él, ¿no? Y entonces a mí me parecía maravilloso porque de alguna manera un poco lo que dice Dos Fotos es eso, ¿no? Viene del cómic, leía cómic, humor gráfico y no saber dibujar al final le llevó esa limitación en la que te llevó al final a... Tú no contestes, no te preocupes. Tú haz lo tuyo. Le llevó al final a hacer algo que es absolutamente novedoso y que también es muy liberador porque en el fondo son recursos humorísticos que puede usar cualquiera sin necesidad de tener que dibujar, ¿no? Es como cuando hace años tocaba el bajo y nada más puse 2 cuerdas, me refiero. Así tengo menos opción de fallar. Si fuese Pastorius o algo así, pues me pondría 8 cuerdas. Claro. Pero digo, con 2 pues lo hacen muy, muy mal para no atinar. Entonces, supongo que esto es más sencillo y tal. Sí que estoy hablando que estoy con... Estoy pensando ahora que él dice que en el bajo se puso 2 cuerdas, te llamás Dos Fotos, hay como una obsesión con el número 2. No le ha jugado a la lotería o algo, ¿no? Al 2. No existe, ¿no? El número 2 en la lotería. Nunca jugué a la lotería. ¿Existe el 2? ¿Existe 00002? Sí. Porque dice 2 cuerdas en el bajo, 2 fotos. Aquí hay una doble personalidad. Porque él es él y luego es Dos Fotos. O sea que aquí hay una cuestión de... No te quiero llamar directamente que tienes problemas de personalidad múltiple, pero... No voy a decir que lo contrario. ¿Tienen más preguntas así mientras va haciendo las 2 fotos? Ya acabo con esto. No, mejor veámoslo, porque si no vamos a estar distraídos. Yo aquí dando la chapa y lo que importa es esto. Es una foto que me ha enviado una persona a Instagram A ver. y a ver si no suelo hacerlo, vale. La original es... Esta es la foto... Bueno, es como o sea, este programa es para... Así... Ya está. Que si no tiene más preguntas, yo tampoco tengo mucho que decir. Me refiero que Dime. Te aguantas, que hay otro. ¿Qué nivel de exigencia tienes a la hora de hacer tus imágenes o cuando crees que estás convencido con lo que has hecho o le das 1000 vueltas a la hora de poner una imagen o cambiarla? Generalmente, vamos, siendo sincero, casi siempre lo que hago no me gusta. Me refiero, me parece una puta mierda y tal. Cuando ya a veces me río, digo, esta es buena o va a gustar, pero que intento, pues que ya antes lo hacía en plan punk, que eran realmente 2 fotos, una por un lado y otra por otro, si coincidía bien, si no tal. Y ahora pues ya un poco intento que el color quede bien, que esté ajustada tal y cual, porque también, pues sobre todo más lo que me importa es eso, más que la estética, sino que no ofender a nadie y es un poco eso. Hay veces que lo que yo hago no me gusta nada y después gusta muchísimo y es algo muy estúpido. Intento hacer algo más elaborado de un pintor de Van Dyck, de no sé, del barroco tal y cual, y pues no gusta a nadie. Entonces, realmente me jode que tener a veces que mirar los likes y todo esto, porque lo que más le pongo cariño después no me gusta nada y lo que he tardado 2 segundos en poner una foto de alguien ridículo, después es muy viral y no sé, pero la gente intento que a mí me haga gracia o que tenga tales. Un poco... ¿Más preguntas tenemos? Yo me llama la atención que casi siempre utilizas elementos que requieren pues estar en España para interpretarlo, ¿no?
cuando en el humor gráfico, pues en general siempre hay algo de texto, con lo cual sí que te condiciona, ¿no? Por ejemplo, hablabas antes de Fontana Rosa. Entonces, no sé si has pensado en desarrollar más toda esa parte de, pues, internacional. Hablabas antes de Trump, Bolsonaro, Putin. Bueno, porque, claro, podrías multiplicar Total. el público, ¿no? Sí, sin duda. No, pero vamos, yo me refiero con la gente que me sigue, más no quiero, y realmente pienso que el algo sea localista es cuando puede ser más general. Yo puedo saber algo de Trump, algo de Bolsonaro, o algo de Putin, pero que tampoco es donde yo me crío y estoy súper donde estoy y no quiero irme, o sea, y no quiero ampliar nada de seguidores, sino incluso a veces quiero tener menos. Vamos, sí, siempre va a haber algo de fuera porque estamos en una cultura global y tal, pero no, yo creo que lo suyo es hablar de lo que uno sabe o de lo que le gusta o le disgusta, pero con conocimiento, no intentar expandirme porque no tiene ningún sentido. Muchas gracias. A ver, te he mandado una foto, no sé si ha llegado un directo al Instagram. Pero al de la mistura. Oh, no, al tuyo. Es que no tengo aquí puesto. Ellos han puesto vale. no, pero si quieres envíalo Bueno, a la mistura y desde ahí lo hago. Es que no sé cómo hacerlo. Pues, o sea, pues si quieres después me refiero, o más tarde, yo ya entro en mi Instagram. que no es una foto para que la trabajes ahora. Y Es un grupo casposo de los años 80, tremendo. Entiendo que con tus gustos te va a encantar, que se llamaban Dos Toros Dos. ¡Ah, qué bueno! No conocía. ¿No los conoces? No. Míralo. Tampoco. Hazte una foto con ella, pero cuando quieras. Vale, pues después lo miro y muchas gracias, encantado. Bueno, por otro lado, quería comentarte también que yo desde que te conocí, sigo mucho a Mongolia, pero también te descubrí por Instagram. Trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología, o sea que estamos todos a punto de reventar, entonces más vale que disfrutemos de estas cosas. A mí me pareciste siempre un creador de oxímorons. O sea, me parece que son oxímorons. O sea, hay una cosa, una foto por un lado, otra foto por otro, aparentemente contrarias, aparentemente no tienen ninguna relación y crean una tercera. Sí, o sea, que es lo que es el oxímoron verbal, ¿no? O escrito, ¿no? Conseguir un tercero a partir de dos cosas que se contradicen. Justo tú me estás explicando algo parecido con lo del... En el tren, ¿no? Con lo No, en el Jackie... ¿Con lo de Hegel o con qué era? Sí. Claro, que yo me pongo muy pedante con estas cosas, pero yo le decía algo parecido. No, a ver, oxímoron es muy sencillo de entender. Es decir una cosa a la contraria y crear una tercera. Sí, eso mismo que le que contaba. Rebusa las otras dos. Esto de la dialéctica de Hegel, ¿no? Lo de la tesis y la antítesis. No, lo de a nivel... porque el ser humano, me refiero... Sí. Por eso lo de Hegel, ¿no? Lo de la historia de que va evolucionando con antítesis, tesis, síntesis, todo eso. No, la de los cuerpos a nivel orgánico. Ay, eso no me acuerdo. Sí que era un complejo sí. Que era a nivel como molecular o biológico. Ah, no, cierto. No, pero decir lo de los memes, lo de... Sí. Que bueno, no, pero claro, no tenía que ver con esto. Pero sí puede ser en el sentido de crear algo. De crear algo, no. Veníamos hablando de dónde había salido la palabra meme y recordábamos que, no tiene que ver con lo del oxímoron, pero que recordábamos que meme fue Richard Dawkins en el libro en El gen egoísta, que inventó el término y que no se refería a Internet, que no existía, sino al ADN. A cómo hay ADN o hay genes que por selección natural, que no sabemos nosotros por qué, porque no podemos evaluar todo el contexto, sobreviven y son los que se multiplican, pero luego se van mezclando con otro y todos crean uno nuevo que se multiplica y no sé qué. Y después cuando nacieron las redes, los frikis de Internet, que serían fan de Richard Dawkins, le pusieron meme a eso otro, ¿no? Entonces estábamos hablando que justamente si genéticamente los genes iban perfeccionando, mezclándose con otros y creando uno nuevo que sobrevivía, de alguna manera él hacía un meme en el sentido más ADN de la palabra, porque creaba dos cadenas de imagen y creaba un nuevo ser. Yo quería insistir en la tercera dimensión que se crean en eso, claro. O sea, son dos fotos aparentemente contradictorias, que son de mundos completamente diferentes habitualmente. Sí, crean como una tercera fantasmal. Crean una tercera que no se ve. Que está en la cabeza de la gente. Es completamente abstracta, que está en el cerebro de cada uno. Sí.
Que Bueno. también es muy, ahora que no nos he escuchado fotos, es muy cobarde también, de su parte. Porque, Sí. porque, claro, él te deja que la maldad la tengas tú. Porque esa tercera foto, que es la malvada, se te hace en tu cabeza. Entonces, Sí, claro. De todos modos, también otra cosa que quería comentar, no, ya lo dejo. No, es no, que, es súper es interesante. que creo que has llegado ya a un tope de perfección o de... Muchas gracias. Sí, no, es que es verdad. O sea, Es son verdad, sí. geniales. O sea que te ya, da una mejera a la siguiente. pues ya me jubilo, Total. ya No, lo dejo no, en, no. en el Zenit. No, no, no. No. ¿Y qué ponemos en tu lugar en Mongolia? Pues No, yo no, creo que Gracias, tienes, es verdad, sí. tienes que arriesgar en los límites del humor. En esas zonas que antes las habéis nombrado, que aparentemente son de mal gusto, están ahora, digamos, fuera de... Pues lo que hablamos, ¿no? No, pero que a mí como, iba a decir creador, pero no creo una puta mierda, me refiero, muchas veces, o sea, yo creo que tengo como 8 o 9 denuncias de Instagram y de Facebook por publicaciones supuestamente sexuales, violentas, que muchos de hecho han estado por aquí, que era, pues, Sí. que se veía un consolador o algo así, que tampoco eran muy explícitas, y realmente me pueden cerrar la cuenta, que ya tengo muchos avisos por poner Sí. imágenes. Incluso una era una estatua de un disco, que era una estatua de una mujer y con los pezones incluso tapados. Y eso me lo han censurado. Entonces, también en un punto creo que haya censura visual en Instagram o tal, es bueno porque es como cuando en el franquismo Mm. estaba Berlanga o Buñuel, que tienes que ser mucho más sutil, menos explícito, para que no tener ningún problema. Entonces, eso en un punto te hace intentar ser menos básico. Bueno, directo también, ¿no? Claro. Sí, y muchas veces algo a priori menos Sí, explícito explícito, claro. puede a lo mejor ser más jodido que ver un pezón femenino. Incluso más jodido con lo que decías, esa tercera imagen que se te crea en la cabeza, ¿no? Es cierto, ¿eh? O sea, vas a tener que esforzarte en buscar abstracciones que Sí. aparentemente sean difíciles de descodificar Sí. y que sea la gente un poco iniciada, los que ya hemos disfrutado de todo lo demás, los que digamos, aquí tiene que haber algo escondido. Y tú nos lo propones, claro. Sí, gracias. Yo por ahí te invito a que... He visto Que- alguna poco explícita. Bueno, está bien. Me gusta ver muchas inéditas. Sí, Ya sí, había por visto eso casi todas. lo he traído que Sí, ocurrí esa es muy explícita, la anterior. muchas de hecho nunca se han publicado en ningún lado, Sí, ni, sí, ni ya en veo que sí, Instagram, o incluso son afortunadamente, sí. ideas para que veas un poco eso, pues que lo que tú me preguntabas antes, que hasta que no doy con una que más o menos, entonces estos son bocetos de lo que podría haber sido, que después nunca se han publicado, pero que es como también yo, en plan más artesanal, voy mirando y viendo cuál puede quedar mejor que la otra, que es más de codos y de constancia que no de rapidez, suerte. claro. Pero en general, por ejemplo, ahora lo hiciste con una velocidad brutal, el que hiciste recién. Sí, me prefiero porque ya sé lo que busco, Claro. y a veces pues que incluso para mí, pues digo, esto puede quedar mejor con esto o con lo otro, o a lo mejor puede haber alguna que no la hubiese publicado por, bueno, no sé, vale, que es lo que súper agradecido de que me han invitado aquí al Festival Mistura y Yo creo que estamos, ¿no? De tiempo, ¿cómo vamos? Eduardo. Sí. Vale, entonces tenemos más preguntas que tenemos que ir terminando. ¿Alguna pregunta más? Agradeceros a todos los que habéis venido, que nunca antes he dado una charla en público, ya sabéis por qué. Y no haré, creo, más después, pero Eduardo fue encantador y con Darío de anfitrión, súper agradecido a todos porque hayáis venido a ver mis gilipolleces Y a mí me ha encantado, por muchísimas cierto, gracias. conocer a Dos Fotos y conocerlo en el tren, además, porque fue como un... Yo digo, ¿y cómo nos vamos a reconocer? Y fue brutal porque me encanta también esta cosa de que mantengas como el anonimato. Y porque en Mongolia no se escribe como Dos Fotos,
O sea, no. También, También nosotros tenemos una cosa que no solo con 2 fotos, sino hay otras colaboradores y colaboradores como Ha sido en la red, United Agno, que no sabemos si son colectivos, si son personas y que firman con seudónimo. Y también tenemos como el pacto con la gente, con Yolanda y Patricia de Administración y la gerenta de Mongolia, de que no nos cuenten el nombre de la factura. Porque, claro, es muy fácil desarmar el anonimato de una persona cuando al final tiene que cobrar y te pasa la factura. Pero a mí me gusta mantener ese anonimato, la verdad, de los demás. también en mi caso me refiero, en épocas pasadas, pues como he puesto material un poco católico o de toros o de Vox, pues en un tiempo pues tenía muchos insultos tal y cual, entonces como que, o sea, y nunca pretendí salir de público y estoy mucho más tranquilo, soy muy tímido, esto me da mucho corte y que muchas gracias a todos por venir. Gracias por haber venido y gracias a 2 fotos, gracias A Darío, a y a Eduardo, todas y todos. y a todo el mundo de... Y sobre todo a 2 fotos.